Hola, yo soy Valentina Quinteros y les voy a hablar de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial comenzó en el año 1760 y duró hasta el 1840. Inició en Gran Bretaña, en Inglaterra, y se extendió hasta toda Europa, Alemania e incluso Estados Unidos y Japón. ¿Por qué fue una revolución? Bueno, una revolución es un cambio radical puede ser en el ámbito social, en político o económico. En este caso fue en el económico. De hecho, si nos situamos en el neolítico, las sociedades antes realizaban actividades como la agricultura, la ganadería o incluso la pesca. Pero con esta revolución se va a pasar de un sistema rural a uno industrial. Esta revolución trajo una ola de cambios socioeconómicos, pero antes de verlo vamos a hablar de las etapas de la revolución. De hecho se divide en dos etapas. En la primera etapa de la revolución industrial surgió en el año 1760 hasta el 1830. Como dijimos, comenzó en Inglaterra, pero se expandió por Bélgica, Francia, Estados Unidos y Japón. Este periodo se centró en lo que serían las industrias textiles, las de ropa, y las siderúrgicas. Creaba generalmente ropa, materiales necesarios para la supervivencia y otras herramientas básicas también. Utilizaban como forma de energía el vapor de agua y el carbón. De hecho, en este periodo se creó el ferrocarril como medio de transporte, también el barco a vapor, la máquina de hilar y el motor a vapor. Los trabajadores no estaban organizados aún en este periodo y comenzaron a utilizar el hierro para fabricar herramientas. Ya en el segundo periodo de la Revolución Industrial, comenzó en el 1870 hasta el 1914 y comenzó ya a expandirse por toda Europa y por las potencias mundiales como Alemania, Estados Unidos e Inglaterra. En este periodo utilizaban como fuente de energía al petróleo y a la electricidad. También se crearon los automóviles, el telégrafo, la bombilla eléctrica, el cine, las radios, etc. Comenzó a utilizarse el acero y se centraron en lo que sería la industria química, eléctrica y metalúrgica. Los trabajadores ahora estaban organizados en sindicatos. También los productos que necesitaban ya no eran fabricados manualmente, sino que ahora se realizaba un trabajo en cadena donde las máquinas realizaban en conjunto. Como mencioné, surgieron cambios socioeconómicos gracias a esta revolución industrial, que puede ser, por ejemplo, el fin del antiguo régimen y la creación de una nueva clase social, que es la burguesía. También se diferencia, de hecho, por una división de poderes. Por un lado tenemos al proletariado y por otro a la burguesía. También una división de poderes entre países, ya que todo este cambio al comenzar en Inglaterra, ese sector se adquirió muchísimo más poder que todo lo que estaba alrededor. También se creó una especie de sistema
que como consecuencia, para decirse, dio inicio a lo que nosotros conocemos como el capitalismo. Ya luego de la Revolución Industrial comenzó el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Es un proceso mediante el cual los países europeos, aprovechando su poder económico, técnico y militar, se lanzaron sobre África, sobre Asia y América para poner allí sus colonias. Una de las causas del imperialismo fue, por ejemplo, económicamente, que los países de Europa necesitaban agrandar su mercado. Por ello fue que decidieron tomar colonias para así de allí extraer materia prima y mejorar su economía. Esas fueron las causas. Entonces, ¿qué pasa? Cada país, al estar luchando por un territorio, sabía que se iba a venir una guerra grande. Entonces empezaron a prepararse para pelear. Comenzaron a, a crear armas, comenzaron a tener técnicas de batalla, a preparar a soldados para esta futura guerra que decían que iba a venir. ¿Qué pasa? Al final, lo único que terminaron haciendo era esperando la última gota que rebalse el vaso, lo último que diga, bueno, ya con esto empieza la guerra. Y de hecho se dio que era, bueno, de hecho como la excusa, utilizaron como excusa a la muerte de un príncipe importante, como para estallar la guerra. Entonces comenzó la Primera Guerra Mundial en el año 1854. Ocurrió toda esta guerra en la cual no participó Estados Unidos. Básicamente la guerra era entre metrópolis con sus colonias, por cuestión de las causas que nombré antes. Ya finalizando, muchos países quedaron obviamente debilitados, pero hubo un país que tomó fuerza en esta guerra, que fue Estados Unidos. Al no participar de la Primera Guerra Mundial, no se debilitó tanto y se convirtió en una primera potencia mundial.